Ahí está. Bien. Bueno, entonces, eh, como les estaba diciendo, la idea de hoy sería ver logaritmos y exponencial. Particularmente, ¿para qué nos podrían servir, no? Si no les damos una utilidad como a muchas de estas cosas, no nos terminan de interesar. No, en el momento del examen no va a importar mucho la utilidad, van a ser cosas más abstractas, en las cuales Ujú. uno con conocer la definición del logaritmo o cómo manipular alguna expresión que tenga alguna pinta exponencial va a alcanzar. Eh, pero bueno, vamos a recuperar qué significaba eh, el logaritmo, ¿sí?, de un número. Si nosotros tenemos el logaritmo en base b de un número a Ujú. y decimos que esto es igual a c, ¿qué significa este palabrerío? Esto lo podemos traducir de la siguiente forma. C, la letra C, va a ser un exponente que Ujú. si se lo ponemos a nuestra base b, obtenemos a. Eso lo voy a escribir del lado derecho. Uno puede mirar esta escritura y traducirla a lo siguiente, que b elevado a la c le tiene que dar a. ¿Sí? Claro. Eso significa, entonces, si nosotros teníamos un logaritmo en base 2 de 32, bueno, esto era igual a un número c, no sabemos quién va a ser, pero si lo traducimos, por ahí nos damos cuenta de quién va a ser. Si lo traducimos, ¿qué significa esto? Bueno, significa que 2 elevado a la c nos tiene que dar 32. Bueno, Mm. ¿qué exponente le deberíamos poner al número 2 para que luego de introducirlo en el lugar de la letra C, y hagamos la cuenta, 2 por 2 por 2, la cantidad de veces que nos indique la letra C, nos dé 32? ¿Cuántas veces tendría que multiplicar por sí mismo al número 2 para que me dé 32? Eh, Mira, ahí me complicaste. Podemos ir Si no me uno por equivoco, uno. sería como Vamos a decir 2 por 2 por nos da dos. 4, ¿no? Sí, No llegamos. no llegamos, obvio. 2 por 2 por 2. Esto nos va a dar hasta acá 4 y por 2 más 8, ¿no? 8. Ujú. Bueno, y si añadimos un 2 más, nos va a dar 16. 16. Y si añadimos uno más, nos va a dar 32. Hasta acá tenía Ajá. 3, 4, 5. 5, claro. Entonces C tiene que ser 5. Este es a modo de recuperar qué significaba la escritura del logaritmo, ¿sí? Claro, lo que entiendo de ahí es que en el log 2, 32 arriba, igual traducido que sea 12 igual a 32 es para multiplicar, o sea, hay que multiplicar el resultado del log 2 por lo que yo entiendo. O sea, la traducción para entender qué significa este bicho feo. Sí. Al fin y al cabo, lo que nosotros vamos a saber es que luego de operar y hacer logaritmo en base 2 de 32, vamos a obtener un resultado. Ujú. Pero ¿qué tiene que cumplir esta cosa? La letra C, Claro. el resultado. ¿Qué debe cumplir? Bueno, y ahí es cuando nos es útil recuperar la traducción. Y lo que nos dice es que 2 elevado a ese resultado que obtendríamos, nos tiene que Sí. dar el número de aquí dentro, en este caso el 32. Entonces ahora ver este bicho feo se transforma en una pregunta, ¿no? Ujú. ¿Y la pregunta cuál sería? Bueno, ¿a qué número debo elevar al 2 para obtener 32? Y ojo que elevar al número c no significaba 2 por c, ¿sí? No, claro. Es como lo estuvimos viendo acá abajo, ¿sí? Y lo que significaba, por ejemplo, en este caso, esto sería 2 elevado a la 2.
aparece dos veces el número 2 El multiplicado. número 2. Claro. Esto sería 2 elevado a la 3. ¿Sí? 2 por 2 por 2. Ujú. Y si Claro, tenemos claro. 2 elevado a la 4, bueno, 2 por 2 por 2. Ahora tengo que admitir a Darío. Ahí está. Y después 2 elevado a la 5. Bueno, uno más, ¿no? 2, 3, Uno más, sí. 4, 5. Ahí va. Mm. Bien. Bueno, medio que de fondo, ¿qué tal Darío? De fondo, eh, esto esconde, y se nos fue Darío, esto esconde la escritura exponencial, ¿sí? Sí. Ujú. Porque acá lo que tenemos son potencias, ¿sí? Y el logaritmo básicamente es esto, ¿no? Es una función que nos da exponentes como resultado, ¿sí? Nos dice a qué número Sí. deberemos elevar a la base para obtener el número que esté aquí adentro. Bueno, y la O sea que exponencia, el número sí, elevado siempre se multiplica del resultado. el, el número elevado al cual elevamos es el que es el resultado del logaritmo, ¿sí? De esta Mm. escritura rara, si quieren. Hagamos otro ejemplo por ahí. Si nosotros tenemos logaritmo en base 3 de 81, ¿esto qué nos va a dar? Bueno, nos va a dar un exponente que no conocemos. ¿Pero qué tiene que cumplir? Sí, sí. ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo anda? Hola, profe. Justo estábamos charlando sobre los logaritmos. Hola. ¿Qué debería cumplir si tenemos esta escritura acá? Bueno, si hacemos la traducción, Tendríamos que saber ¿a qué número cuál, elevar a la eso, base? Este de acá, ¿no? Para que nos sí. dé lo que hay acá adentro. O Ujú. sea, tendríamos que buscar a alguien para ponerle de exponente al 3 y eso que nos dé 81. Bueno, es medio feo porque es un número grande, pero podemos hacer lo mismo que antes, no podemos ir probando. Claro, claro. 3 por 3 me da 9, no llegué. Bueno, 3 por 3 por 3. Esto me da 27, ¿no? 27. Ujú. Bueno, no llegué. 3 por 3 por 3 por 3. Esto sí me da 81, ¿no? 81, claro. Entonces, 3 elevado a la 4 es 81. Entonces, sabemos que C tiene que ser 4. ¿Sí? El exponente tenía que ser 4. Entonces, lo que decimos, si quieren, es que el logaritmo en base 3 de 81 es 4. ¿Sí? Yo le agarré la mano. Es una papa. Mirá que al principio me costaba entender lo que es el logaritmo al número elevado, pero después ya como que la agarré. La vuelta es como buscar Se el... transforma en una pregunta, Claro, se transforma en una pregunta para saber quién es el cuál sería el exponente. número en el exponente. Claro. ¿Sí? Darío dice que no le anda el micrófono, solo puede escuchar. Bueno, hay varios que no les anda el micrófono, che. ¿No? Profe, Bueno, sí, Priscila. ¿vos das exámenes también en alguna sede? Eh, en las sedes, si te toman exámenes, eso tiene que ser por el lado de asesoría. Eh, no es algo, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, si vos, depende de la modalidad en la que vos estés anotada o el que pregunte esté anotado. Eh, yo lo que te puedo decir es que todavía de parte del equipo de matemáticas no nos reunimos para decidir quién está en cuál mesa. Va a ser el jueves 26, el día del examen. Em, pero no se toman presencial el examen.
depende de la modalidad, insisto en eso. Vos en la modalidad en la que estás anotada es virtual. Yo no sé en qué mesa voy a estar ese día, el 26. Voy a estar en alguna mesa. Claro, Eh, usted no lo llaman para una mesa porque no está como, sí, como... yo estoy o sea, yo soy Ah, profesor de Adulto 2000. sí, Todos los sí. profes estamos en las mesas, lo que no determinamos todavía es en qué horario voy a estar yo, por ejemplo. No sé Ah, si, no sé claro, si la sí. pregunta de Priscila apuntaba ahí o si yo tomaba examen de forma presencial. No, profe, está bien lo que dijiste. Ok, bueno, más allá de eso, sabe que hay otras modalidades dentro de Adulto 2000 donde sí, por motivos muy específicos, se toma de forma presencial, pero son cosas muy puntuales, ¿sí? Eso ya tiene que ver con asesoría y no creo que sea la modalidad de ninguno de los aquí presentes. Por eso digo, bueno, sin mencionar que ya de entrada no es posible para todos, ¿no? Porque Adulto 2000 está para todo el país y justamente como haría un profe presencial para tomarle a alguien que vive, no sé, en Misiones, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Complicado. Entonces, Ujú. nada, eso. Sí, Eh, porque sí, yo fui a la subsede de Floresta claro, y, y rendí presencial por el tema de la compu. claro, pero eso es distinto. Vos, si bien fuiste ahí físicamente para rendir, entre comillas, presencial, te acercaste, pero el examen lo hiciste en la compu, ¿sí? Fue virtual el examen. Sí, claro. Si podés acercarte a la sede, te invito a que lo hagas, ¿sí? El día del examen de matemática. Suele haber gente con la que uno puede, ya sea facilitador, profe, lo que sea, que te pueden asistir en el momento, ¿sí? El que se pueda Perfecto. acercar, los invito a hacerlo, ¿sí? No, por la compu decía, pero está bien, ahora lo con mi asesora. No, Está bien. perfecto. Consulten si algún jueves en alguna sede hay algún profe de mate que esté pululando por ahí. Yo particularmente los jueves no estoy en ninguna sede, pero los invito a buscar si desean y si pueden. Eh, Dale, perfecto. Bueno, profe, gracias. no, no hay de qué. Em, bueno, volviendo acá, lo que les quería decir ahora era, bueno, tenemos más o menos una idea de la escritura del logaritmo, ¿sí? ¿Y qué será entonces la función exponencial? ¿Tendrá algo que ver? Y sí, función exponencial. Si nosotros consideramos, ¿sí? Lo siguiente, que yo voy a tener una fórmula, por ejemplo, 4 con 4 va a ser muy grande, voy a usar el 2 de nuevo. Voy a escribir la siguiente fórmula, ¿sí? 2 elevado a la x, y esto lo voy a decir que es igual a y. La famosa x, y dando vuelta. Sí. Nosotros venimos trabajando con fórmulas, ¿sí? Que son de estos mecanismos que llamamos funciones, que tienen una entrada y una salida. Por ahí es medio raro hablar de entrada y salida para, por ejemplo, Quimei o Abril, que por ahí es la primera vez que entraron. Pero Sí. ¿a qué nos referimos con entrada y salida? Bueno, solemos decir acá, en el lenguaje de estas clases que tuvimos, que la entrada la asociamos con la X y la Mm, salida, ¿de dónde la obtenemos? Bueno, una vez que le ingresamos un valor o hacemos que la X adopte algún valor y realizamos la cuenta que haya que hacer, en este caso una potencia, obtenemos lo que decimos la salida, ¿sí? El valor de Y. Bueno, ¿y cómo graficaría uno, por ejemplo, la función exponencial? Empezaría a ingresar entradas y se fijaría qué obtiene de salida. Entonces, podríamos hacer una tabla de valores, ¿sí? Donde digamos, bueno, ¿cuál va a ser la entrada y cuál la salida? Si yo dijera la entrada x igual a 0, ¿la salida con qué se va a corresponder? Y tengo que hacer 2 elevado a la 0, ¿sí? ujú. Dije que la salida, o la imagen, si quieren, más formalmente, va a obtenerse de hacer la cuenta que involucre
a la x. Entonces en este caso es 2 elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0 nos da 1. ¿Sí? Eso si quieren pueden tenerlo anotado a un costado, no se pretende que se deduzca el por qué. Lo vemos en Mate A, la deducción de por qué es eso, pero al menos conmigo. Ujú. Pero bueno, ese es un primer par de entrada y salida que conseguimos, ¿no? Y si uno quisiera continuar, bueno, puede continuar. De hecho, para hacer el gráfico de una función uno tendría que hacer una tabla de este estilo con varios valores. Y en este caso, si yo ingreso el 1, me queda 2 elevado a la 1. Bueno, pero 2 elevado a la 1 es 2. ¿Sí? Me aparece una Sí, única vez el número 2. Si yo ahora pongo un 2, 2 elevado a la 2, me aparece dos veces el 2, o sea, 2 por 2. Esto me da 4. 4. Ujú. Si yo pongo un 3, esto va a ser 2 a la 3, y esto ya habíamos visto que nos da 2 por 2, 4, por 2, 8, y así, ¿no? Uno podría continuar, pone un 4, ¿sí? Le queda 2 elevado a la cuarta, 8 por 2 nos va a dar 16, y así. Bueno, ya se dan una idea de qué estará pasando, ¿sí? Ujú. Si uno ahora quiere graficar, en verdad lo que hace es agarrar cada par de estas entradas con sus salidas correspondientes y se construye puntos, ¿sí? Del primer renglón agarramos la entrada y la usamos como primera coordenada de un punto, y a la salida correspondiente como la segunda coordenada. Este va a ser nuestro primer punto que vamos a ubicar del gráfico de la función. Y así con todos los demás. Este va a ser 2,4. Este va a ser 3,8. Y este va a ser 4,16. Entonces si uno intentase graficar, ubicaría todos esos puntos, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Y ahora lo graduamos, ¿no? Yo en el eje X tuve del 0 al 4. Y acá es donde se me Y fue a me las dio que ir nubes. hasta el 16. ¿Cómo? Ah, sí, Hasta el 16. Sí, sí, hasta el 16. Imagínense si pongo el 16 acá. Más o menos hasta acá estará el 8. Hasta acá estará el 4. El 4. Y acá estará el 2. Es importante si uno quiere hacer un esquema, más que un gráfico bien hecho. Recuerden que esto está hecho a mano, a mi pulso. No es preciso, es representativo. Pero al menos No, está bien, no pasa nada, profe. traten de mantener una cierta escala, ¿no? Yo si puse el 16 acá, dije, bueno, en la mitad pondré al 8. En la mitad de la mitad pondré al 4 y así. Solo para que más o menos les quede representativo de cómo sería el verdadero gráfico bien hecho. Claro, claro. Bueno, el primer punto, recuerden que tenemos coordenada X, coordenada Y. ¿Sí? La coordenada X va a ser 0. En el cruce de ambos ejes teníamos el 0. Y la coordenada Y va a ser 1. O sea, justo acá. En la mitad de esa pequeña que está ahí. Entre el 0 y el 2 va a estar el 1. Ya me queda muy pequeño, no voy a poner el 1 ahí porque si no, no entra nada. En el 1 es la ordenada de origen. En el 1, es claro, sería la ordenada del origen, ¿sí? Lo que Priscila menciona es que justamente en el valor de y igual 1 Ujú. tenemos lo que se llama la ordenada del origen, donde cortamos con el gráfico de la función al eje vertical, ¿sí? Claro. Y la raíz estaría como en Y ahí te vas a complicar. un menos uno o menos 0,5, Buena, cero pre- coma cinco. buena pregunta, Priscila. ¿Habrá raíz acá? Vos sospechás que sí. Primero ubiquemos los puntos que tenemos y ahora vemos qué pasa con la raíz, ¿dale? Sí, igual no nos vayamos de tema. No, pero es totalmente válida la pregunta y nos invita a revisar qué ocurre para el otro lado, ¿sí? Para el lado izquierdo.
para los valores de x negativos. Fíjense que yo nunca Claro, elegí un valor de x negativo. lo que justamente Priscila acaba de comentar es, bueno, tomando el ejemplo de 2 elevado a la x, sería menos 2 elevado a la x, y yo lo tomo de ejemplo. Y ahí eh, Vos decís de poner acá un menos en 2, ¿no? no, no, o sea, estaba suponiendo, Mm. pero yo lo que entiendo de la raíz negativa sería como menos 2 elevado a la x, y ahí en la tabla había que ubicar el menos 2. Igual voy a decir algo. Cuando vos decís menos 2 elevado a la x, ahí ya estarías hablando de otra función. Claro, Sí. eso mismo Eso estaba ya yendo. sería otro análisis de otra función. Podrían Sí, pasar cosas. La pregunta sobre la raíz es, en vez de dónde cortamos al eje vertical, dónde cortamos al eje horizontal. sí. Entonces, considerando esta función de acá, lo Esa es que la pendiente, el 2 es la pendiente. acá no hay una pendiente, eh, en principio. No sabemos bien qué significa la pendiente acá. ¿Hay una pendiente para cada función? Sí, existe tal cosa. Ujú, Pero nosotros, cuando hablamos de tanto la exponencial como la logarítmica, no les vamos a pedir que hablen sobre las pendientes, ¿sí? La pendiente resérvenla para cuando les hablemos de la función lineal. Acá en Adultos 2000, ¿sí? Más adelante sí van a atreverse, si continúan con los estudios, a hablar de pendientes de otro tipo de funciones que no sean la lineal, ¿sí? Eh, bueno, acá lo único que me gustaría es mostrarles cómo quedaría el gráfico de la función exponencial y luego mecharlo con alguna utilidad, ¿sí? Más que divagar tanto en la construcción del gráfico mismo, aunque nos viene bien recuperar cómo construir el gráfico y cómo extraer información de él. ¿Sí? Eso es ujú. clave para todos los tipos de funciones que estuvimos y vamos a ver. Entonces, el segundo punto para ubicar, antes de ir con los puntos para ubicar, el tema de la raíz, lo que Priscila preguntaría sería lo siguiente. Esto es lo que preguntan ustedes cuando hablan de raíz. Estarían buscando, ¿sí?, algún valor de x que si lo ingresamos ahí nos dé la altura 0, y igual a 0. Por eso puse en lugar de la y un 0. Ujú, Quiero cruzar al eje, o quiero, si quieren, estar al nivel del mar. Quiero estar en y igual a 0. Si estoy en y igual a 0 y ubico un punto ahí, es raíz, diríamos, entre comillas, ¿no? ujú. La raíz en realidad es la entrada o el valor de x que haga que esto sea 0. Bueno, ¿se les ocurre a ustedes algún valor de x que si yo lo ingreso acá y hago esta potencia, obtengo un 0 de resultado? 0. Mirá, acá lo hicimos el del 0. Cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Nos da uno. Ujú. Eso es importante anotar, ¿sí? Cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Nos da siempre, o sea, siempre uno. Sí, cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Y fíjense, ¿qué pasó a medida que yo incrementé? 1, 2, 3, 4 y las salidas cada vez eran más grandes. No me acerco al 0, Claro. pero yo quiero que me dé 0. ¿Y entonces? ¿Y si Sería solamente a la uno. pero si hacemos 2 a la 1 ya lo hicimos acá, ¿no? En este segundo renglón. Ah, claro. Ujú. Nos dio 2. ¿Y qué pasa si en vez de probar con números positivos, porque estoy viendo que cada vez se me hace más grande, era 1, 2, 4, 8, 16? Me estaba alejando cada vez más del 0, ¿no? Sí. ¿Qué pasa entonces si pruebo con números negativos de entrada? ¿Y ahí? Bueno, si yo probase con números negativos, por ejemplo el menos 1, lo voy a llevar a otro lado. ¿Qué pasa acá? Bueno, lo que nos queda es que hay que elevar el 2 a la menos 1. Bueno, esto les traigo de mate A el significado de tener una potencia negativa, y lo que nos dice es que se da vuelta la fracción, ¿sí? Mm, Y se aplica la potencia. ¿Qué significa esa cosa rara que dije?
Bueno, al número 2 lo podemos pensar como 2 dividido 1. ¿Sí? 2 dividido 1 me da 2, ¿no? Hasta ahí Sí. creo que estamos de acuerdo. Bueno, lo que les recupero de matemática A, sí que no es necesario que lo sepan de memoria, es que si hay una potencia negativa, esto me invierte la fracción, ¿sí? Profe, yo no hice matemática A, pero la tengo aprobada por equivalencia Por del eso, secundario normal que aprobé ya por hace eso, 9 años. por Pero eso, por igual eso estoy viendo digo, tus videos, así que está voy. bien. Igual, Y en meterle más pilas. más allá de saber o no la propiedad esta o de qué ocurre con potencias negativas, tienen a su disposición la calculadora. ¿Sí? Pueden depender ahora Ujú. mismo de la calculadora para esa cosa, si lo necesitan. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes ingresen en la calculadora el 2 y la potencia menos 1, lo que la calculadora les va a decir es que lo que tienen que hacer es un medio elevado a la 1. En realidad la calculadora lo hace todo de una. Y les dice que el resultado es, bueno, un medio elevado a la 1. ¿Que cuánto es esto? Un medio. ¿Sí? ¿Y un medio Sí, cuánto es? Bueno, es 0,5. 1 dividido 2. Tengo una moneda de un peso, la quiero partir en dos cantidades iguales, en su momento cuando existían las monedas de un peso. Tengo dos monedas de 50 centavos, ¿no? Bueno, 1 dividido 2 nos da 0,5. Ah, bueno, me estoy acercando al cero, ¿no? Fíjense, acá me estaba alejando. 1, 2, 4, 8, 16. claro. ¿Qué pasa si ahora en vez de un menos 1 pongo un menos 2? Bueno, es 2 elevado a la menos 2. Misma idea, ¿sí? Al 2 lo puedo pensar como un 2 sobre 1. Y lo que me dice, ¿sí? La propiedad esta era que tenía que, para sacarme de encima al menos molesto, dar vuelta a la fracción. Y ahora sí elevo al cuadrado, ¿sí? Lo que estoy elevando a la 1 o elevando al cuadrado es la fracción, ¿sí? Ujú. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto es un medio por un medio, ¿sí? Y esto se nos transforma en un cuarto, ¿sí? Un medio por un medio, recuperando cómo multiplicar fracciones entre sí, nos da un cuarto, ¿sí? La mitad de un medio es un cuarto. Bueno, Sí, ¿y esto en decimal cuánto es? O casualidad es 0,25, ¿no? Si junto cuatro monedas de 25, llego a tener el peso. Bueno, fíjense, me estoy acercando ahora al cero. Bueno, pero si yo continúo esto, me van a seguir dando números así, mira, 0,00 y algo, ¿sí? Pero nunca me va a dar cero. Voy a obtener un número cada vez más y más chiquito. Porque lo que voy a estar haciendo es seguir multiplicando por un medio, ¿sí? Puedo decir la ujú, mitad de la 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 mitad. Me voy a acercar tanto como quiera al cero. Voy a seguir partiendo al medio este número, ¿no? Fíjense, para pasar de acá, ¿qué hice? Los partí al medio, ¿sí? Dije, si a 0,5 lo distribuyo en dos cantidades iguales, tengo 0,25 en cada lado. Y en el paso siguiente también. Va a ser la mitad de la mitad de la mitad y así. Entonces me voy a mm, poder seguir acercando tanto como quiera al cero, pero nunca lo voy a tocar. O sea, claro. nunca voy a obtener y igual a cero, ¿sí? Lo que va a estar ocurriendo del lado izquierdo es que voy a tener puntos ubicados cada vez más y más cerca de la altura cero, pero nunca voy a llegar a tocarlo, ¿sí? Entonces esta función no tiene raíz, ¿sí? Eso es lo que Mm, podemos concluir. Bueno, medio que ya les comenté, pero del lado izquierdo va a quedar algo así. Y del lado derecho, si yo ubicase un montón de puntos todos alineados uno al lado del otro, o bueno, alineados, quiero decir, ingreso un montón de valores acá, acá, y continúo construyéndome un montón de puntos, un montón, y los empiezo a ubicar, voy a darme cuenta de que esto va a ser una especie de curva que se va a pegar cada vez más al eje X, pero nunca lo va a tocar. Nunca voy a tener un punto a la altura cero. mm, Bueno, y chusmeemos ahora qué pasaba entonces del lado derecho, que fue donde partimos. Terminemos de ubicar estos puntos de acá. El 1, 2 iría acá. El 2, 4 iría acá.
el 3.8 iría acá y el 4.16 iría. Fíjense lo que hace esto. Cada vez que ustedes escuchaban esa famosa frase de crecer exponencialmente, era crecer cada vez más rápido, ¿no? Fíjense, lo que aumentamos del 0 al 1 fue un saltito de 2 de altura, ¿no? Y del 1 al 2 pasamos del 2 al 4. Y del 2 al 3, ¿a dónde pasamos? Bueno, antes estábamos en 4, ahora pasamos en 8. No, en 8. O sea, se duplicó la altura, si quieren, entre comillas. Y para pasar del 3 al 4 no pasó de que aumentamos en 4, ¿no? Aumentamos en 8. Entonces está creciendo de esa forma, exponencialmente. No es Sí. como en la lineal, ¿sí? Que en la lineal pasaba eso. Si pegábamos saltos de a 1 en el eje X, lo que variaba en el eje Y se mantenía constante. ¿Sí? Si quieren el ejemplo. Claro, porque 2 en 2, en cambio acá está multiplicando. Claro, están pasando Claro. cosas raras. Si nosotros vemos 1, 2 y acá tenemos, imagínense, 4. Y acá tenemos 5. Y acá tenemos el 3. Fíjense, de acá, del 1 al 2, ¿cuánto avanzamos? Un peldaño. Un peldaño. ¿Sí? Y en altura, ¿cuánto cambió? En un peldaño también, ¿no? Pasé del 4 al 5. Bueno, lo que dice la línea recta es como los escalones que hay en una escalera, ¿no? Todos tienen la misma longitud, ¿no? Si la hace un buen albañil. Sí. Todos tienen la misma altura y todos tienen el mismo espacio para poner el pie. Entonces, lo que yo recorrí acá y acá va a ser lo mismo que voy a recorrer acá y acá. ¿Sí? Mira. Y justamente de mirar estas relaciones que obteníamos lo que Priscila hablaba, la pendiente de la recta. ¿Sí? Bueno, acá no pasaba eso. Porque nuestros escalones nos estaban quedando. No eran todos iguales, ¿no? Teníamos un escalón así, el otro iba a ser así, el otro iba a ser así. Y cada vez son más altos estos escalones, ¿no? Claro, claro. Bueno, como esto no se mantiene constante, a medida que yo avanzo en el eje X, no es una función lineal. Con solo mirar esto nos alcanza para decir no es una función lineal. La lineal Ujú. respeta esto de acá. ¿Sí? Bueno, entonces, Claro. me gustaría contarles un uso de tanto la función exponencial como la logarítmica, si les parece. Porque hasta ahora parece todo muy inútil, más una curiosidad que otra cosa. Pero ¿de qué nos sirve? Bueno, y yo les voy a proponer lo siguiente. Analicemos, no sé si alguno conoce, los plazos fijos. Son una forma de inversión, ¿sí? No soy asesor financiero ni nada, levanto las manos. Lo único que digo es, los plazos fijos tienen algo que ver, ¿sí? Con funciones exponenciales. ¿Y por qué? Bueno, imagínense lo siguiente. Si yo quisiera depositar en el banco un monto en un plazo fijo. Imagínense 50.000 pesos. ¿Sí? Voy a ser bastante conservador, voy a decir, bueno, voy a prescindir de 50.000 pesos, voy a tirarlos ahí en un plazo fijo. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se comportaría esta suma? ¿Qué le estaría pasando mes a mes? ¿Sí? Bueno, 5.000 pesos. 5.000 qué. 5.000 pesos o el porcentaje. Bueno, a eso voy. El banco me dice que El interés. claro, al fin del mes me darán 10% más. ¿Sí? O sea, al final del primer mes no solo voy a tener la plata que yo ingresé, sino que 10% más. Imagínense, caso hipotético, ¿sí? Ustedes tendrían que consultar con el banco que quieran
invertir, les preguntan, bueno, ¿cuál es el interés mensual? ¿Sí? O tenía un nombre específico, ahora no recuerdo, pero le pueden preguntar de esa forma y le dicen, sí, bueno. O mismo en las aplicaciones les dice, ¿sí? Sí. Ujú. Eh, en principio suelen hablar del interés anual y uno tiene que después sacar la cuenta de cuánto sería el interés mensual. Lo pueden preguntar igual también con la entidad, con el banco. No hace falta que cada uno saque la cuenta. Pero bueno, No, claro, no. entonces la pregunta será, al final del primer mes, ¿cuánta plata tengo? Los 50 que yo ingresé, ¿no? Más el interés. Sí. Y el interés es 10%, me dijeron. ¿Sí? Entonces hay que averiguar el 10% de 50.000 y agregárselo a 50.000. Esto es lo que dice Priscila, ¿no? Tal cual. ¿Y alguno se atreve a decir cuánto es el 10% de 50.000? 5.000. ¿Y cómo hiciste? Ya lo sé, profe. ¿Cómo hiciste? Por, no sé, porque yo ya hice el plazo fijo y la cuenta también. Bueno, Pero no se da cuenta, sino que ya lo tengo aprendido, ¿viste? Ya soy muy buena en la matemática en ese aspecto. bueno, es que vos dijiste, La quiero... mayoría de las veces es muy raro que se me zafe un peso. Bueno, eh, ¿cómo hizo Priscila? Yo sé lo que hizo en su mente Priscila cuando vio el 50.000 y el 10% lo que dijo es, bueno, quiero distribuirlo en 10 cachitos iguales a ese 50.000. ¿Sí? Y con eso llegaré al 50.000. Decir 10% de algo es partirlo en 10 cachitos iguales, ¿no? Y si lo partimos en 10 cachitos iguales, a cincuenta Sería mil muy... sería No sé dividir. si lo que digo va a ser correcto, pero por lo que yo tengo pensado sería como multiplicar 5 veces 10 hasta llegar a 50. Puedo estar equivocado. 5 veces 10 hasta llegar a 50. O sea, Pero ese va a ser el 5%. Claro, eso será el claro. 5. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Será 5%? Justo Gaby creo que también quiere, en el chat veo que escribió, nos propone 50.000 por 10 sobre 100. Bueno, son varias formas de sacar porcentajes las que están presentando. Una es la que Priscila dijo que es, si quieren, la más directa, que es mirar el 50.000 y mirar el número que tiene ahí. Justo acá, como era un 10, lo pudo hacer rápido. Dijo, quiero distribuir en 10 cachitos iguales. Si tuviese el 100% de 50.000, ¿cuánto tengo? Tengo 50.000. Si estoy diciendo tengo el 100%, tengo la totalidad, ¿no? Claro. Si tuviese 50%, tengo la mitad, ¿no? ¿Y qué hice para Ujú. agarrar la mitad? ¿Qué hice para saber la mitad? Dividí por 2. ¿Sí? Bueno, si queremos decir, bueno, ¿cuánto sería el 25%? ¿Qué estaría haciendo? Lo partiría en 4 cachitos iguales, ¿no? El 50.000. Porque si Sí. tengo 25, 25, 25 y así. 25% de 50 sería como 12,5. Bueno, claro, lo tendríamos que llevar al 50.000, ¿no? Sí, estaríamos partiéndolo en 4 cachitos iguales. Diríamos, bueno, lo partimos primero al medio. ¿Qué nos queda? 25, ¿no? 25.000. Si tenemos Aguanto cincuenta por los ciento, descuentos, profe, los descuentos del Carrefour. si tenemos la mitad, va a ser 25. Y si es la mitad de la mitad, que sería 25%, o la cuarta parte si quieren, tendríamos, como decía Priscila, 12,5. Bueno, ¿qué sería 12,5 acá? Sería 12.500, ¿no? 12.500. Bueno, y por eso es que cuando pensamos en el 10%, podemos asociarlo en partirlo en 10 cachitos iguales. ¿Sí? Entonces, si lo partimos en 10 cachitos iguales, acá sería 5.000, ¿no?
Entonces tenemos los 50 iniciales más el 5000. La otra forma que mostraba Gaby es justamente multiplicando. Tenemos 50.000 por 10 sobre 100. Bueno, pero fíjense, decir 10 de 100, ¿sí? Esto no es una fracción equivalente a... Ahora pongo la cuenta como quedaría. 50.000 por una décima parte. Una décima, claro. Claro, decir que tenemos 10 de 100 no es lo mismo que decir tengo 1 de 10. Fíjense, si no me creen, hagan la división 10 dividido 100, van a ver que esto les va a dar 0,1. Y esto también. Son fracciones equivalentes, ¿sí? Y fíjense que ambos caminos hacen exactamente lo mismo. Porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es, recuperando cómo multiplicar estos bichos raros, o simplemente pueden multiplicar por 0,1 en la calculadora, hacíamos numerador con numerador, denominador con denominador, y esto se nos transforma en 50.000 dividido 10. ¿Eh? Que esto no es otra cosa que ¿quién? Bueno, 5.000. ¿Sí? O sea, todos los caminos parecen llevar a lo mismo. Es porque Sí. cuando hablamos de sacar un porcentaje hay muchas formas de hacerlo. Me hubiese gustado a mí hablarlo mucho más en detalle y mecharlo con proporcionalidad directa, porque al fin y al cabo, cuando uno calcula un porcentaje de algo, no está haciendo otra cosa que construirse una función de proporcionalidad directa, ¿sí? Ujú. Justamente, lo hacemos con la regla de 3, entre muchas comillas, pero si alguno conoce la regla de 3, cuando saca porcentaje lo puede hacer así, ¿sí? Eh, como no La- tenemos... ¿Cómo? Profe, la regla de tres, en tus videos la escuché muchísimo. Me gustaría saber un poco más Bueno, de... eh, hoy no sé si me dé el tiempo para hablar de eso, pero prometo retomarlo, Priscila, porque da para hablar largo rato. Como ya viste, los videos del 2024 los sugiero siempre porque las clases Sí, profe, antes... igual voy a seguir viendo los videos, así que no hay problema. Continuamos con tu clase y yo me voy Las, a poner al día. Estoy las poniéndome al clases, día. las clases antes duraban 2 horas, por eso. Si ahora como duran 1 hora y 20, eh, tengo que acortar un poco más las cosas y ya medio me estoy yendo un poco por las ramas. Pero quería Ujú. mostrarles una utilidad, ¿sí? De estas funciones. Igual prometo, si nos queda algo de tiempo, recuperar el por qué tiene que ver la proporcionalidad directa con sacar porcentaje. Porque es Sí, recontra piola saberlo. Eh, sí, aparte para mí se me hace muy importante saber sobre En la- cuánto es el resultado del porcentaje. Tal cual. Y cómo Profe, sacarlo con certeza siempre y que no nos Ujú. quepa duda de cuánto es. la Sí, unidad 3 matemática B, es proporcionalidad directa e indirecta. claro. No me Esa acuerdo si era, unidad sí la era. misma. Todas las vi, pero bueno, estoy uniendo mejor en mi cabeza todo, el concepto, todo. Bueno, me agrada mucho que Así estés no me chusmeando. llevo otra vez la materia, Mm. porque necesito probar, por favor. Y mira, yo creo que con lo que estás haciendo, del trabajo inmenso, de mirar esos videos y asistir también a las consultorías, está en muy buen camino. Todavía queda tiempo, ¿sí, Priscila? Todavía Sí, tenemos, profe. insisto, Sí, hasta igual, el... profe, yo te tengo que agradecer por los videos que ya me suscribí a su canal, que, que me va a rentar muchísimo para probar matemática, porque esta materia es mi mayor enemigo. Bueno, fíjense, de acá al Ah, 26, de acá al 26, está bien que todos tenemos una vida, tienen trabajo o cosas que hacer, eh, pero de acá al 26, yo creo Se que, re puede, yo creo que sí, sí, porque es todo muy resumido. tienen tiempo incluso de hasta ver todos los videos del 2024 del segundo periodo, porque son 9 videos de 2 horas cada uno. sí, sí. O sea, Sí, pueden armarse 8, un... 9. Sí, son 9.
Son 9 Confirmo. videos de 2 horas cada uno. Está bien, está bien. Pueden verlo espaciado, pero pueden hacer todo el Y también recorrido. se puede poner por dos para reproducir más rápido y Bueno, sí, escucharlo más rápido. igual ponerlo en por dos no los invito a hacer eso, van a quedar con la cabeza explotada. No, a mí me da un embole, Josh. Ahí es como mi cerebro listo, ya está. No, no, Bueno, se salió. volviendo a lo del plazo fijo. Al primer mes, más o menos los convencí de que tendríamos, me faltó un cero ahí, de que tendríamos 55.000 pesos. Hoy se retira Sí. Gaby un poquito antes, se anotó en la mesa 2. Bueno, espera verme ahí. Si no nos llegamos a ver, no pasa nada, Gaby. Anda tranqui, no. Después, si querés, terminá de ver el video en YouTube. Pero bueno, yo también espero verte ahí si me toca. Creo haberlos convencido al menos de que al primer mes tendríamos esto. ¿Y qué pasa al final del segundo mes? Mm. ¿Cómo hace uno con un plazo fijo? En un mes va a tener 55, al otro mes, igual depende cómo sea también el plazo fijo, pero creo que vas a tener 60, 65. La idea de cuando uno saca un plazo fijo es, bueno, al monto que ahora tiene, lo reingresa, Lo ¿no? reingresa, sí. Esa es la idea del plazo fijo. Dice, bueno, ahora ingreso los 55.000. ¿Sí? Y al final del primer mes no quería poner, al final del segundo. Ahora sí. Bueno, a este monto que yo tenía que reingresé, se le va a añadir el 10%, ¿no? Eso estaba pensando. Que se le añade el 10% Del nuevo monto. del nuevo, claro, en este caso del 55.000, para que después se haga 60. ¿Se hace 60? Ah, no. No, sesenta y en mi cabeza. cinco ¿Cuánto es 55. 10% de 55? Puede hacerse cinco mil 60. quinientos Sería partirlo en 10 cachitos iguales, así como estábamos Sí, diciendo. Entonces sería 5.500, ¿no? Bueno, o casualidad sí llegamos a 60.500. claro, ahí, claro, así me lo imaginaba en mi cabeza. Pasa que no hice la de los 10 cachitos. Esa parte no. Está Me bien. había, me El había diez por olvidado. ciento los invito a pensarlo en partirlo en 10 cachitos. Yo No, elegí sí, el esa 10 parte para sí, que... lo entendí. Me faltó nada más la de los 10 cachitos, que eso era lo que se me escapó. No tiene por qué estar presente cuando por ahí nunca lidiamos con un plazo fijo. No, no pasa nada. Yo solo les estoy comentando qué es lo que pasaría. Y bueno, al menos la estrategia, al menos de reingresar el monto, los aquí presentes creo que la conocen. Sí, aparte ya se dejó claro. O sea, en mi caso yo lo entendí, claro. No, está bien. Pero uno no tiene por qué saberlo. ¿Sí? El tema es que esa suele ser la estrategia, ¿no? Cuando uno Ujú. ingresa lo que obtuvo del mes anterior y ahora el interés es sobre un monto que ya tenía un interés, es Sí, por eso que se le dice un interés compuesto. ¿Sí? claro. Se llama así este interés compuesto porque es un interés de un monto que ya tenía un interés previo. Bueno, es por eso que las deudas hacen esto mismo también, ¿no? Los intereses de Mm, las deudas. Y es por eso que si uno las deja pasar un tiempo, se hace un monto interesante, difícil de pagar. Entonces por eso nunca queden endeudados, por favor. Entonces, no, no. 60.500 más el 10% de 60.500, ¿cuánto es? Bueno, va a ser 60.500, 6.500. 6.050. El 5 estaba acá. Claro, ¿Sí? no está al lado del 6, Claro, no sino está, del Claro, no por cero. está al el lado del 0, cero. estaba un cachito, claro. O sea, 6, 0, 5, 0. ¿Sí?
Si quieren hacerlo más fácil de dividir en 10 cachitos iguales es tachar el último cero. ¿Sí? Y si tacho el último cero me queda 6050 o 6050. Y esto me queda, bueno, 6, 6, 5. Lo estoy haciendo bien, ¿no? 5, 0. Sí, ahí va. Tenemos 66.550 ahora. Bueno, fíjense que del primer mes al segundo mes, el primer interés era 5.000. El otro Claro, era 5.500. El otro era 6.050. O sea, 50. cada Ujú. vez es más, ¿no? Lo que me están dando de interés. Porque es un monto que tiene un interés previo. Bueno, por esto, es un interés compuesto. Ahora, ¿dónde está la conexión con las funciones que yo les decía? Bueno, hay una forma más fácil de obtener eh, lo que voy a tener al final del mes en vez de sacar el 10% de 50.000 y sumárselo al 50.000. ¿Hay una cuenta más rápida que se pueda hacer? Déjenme decirles que sí. Y es que si uno al 50.000 lo multiplica por 1,1, resume la cuenta que hicimos. ¿Sí? Mm, Y esto, si no me creen, háganlo con la calculadora, si la tienen a mano, les va a dar 55.000 también. ¿Sí? Multiplicar por 1,1, fíjense, ¿qué cambia de haber, por ejemplo, multiplicado por 1? Si multiplico 50.000 por 1 no cambia nada, me queda 50.000. 50.000. Pero si multiplico por 1,1, le estoy aumentando en 10%. El 10%. Eso. ¿Sí? Si multiplico al 50.000 por 1,1, lo aumento en 10%. Y provecho para Priscila que va a comer. Eh, bueno, esta es una forma de abreviar el calcular el porcentaje. Si quieren, lo podemos ver más en detalle. Pero yo les propongo por hoy, confíen en que la cuenta sí me da. ¿Sí? De que multiplicar por 1,1 al 50.000, o lo pueden hacer con la calcu como les decía, van a Sí, verificar acá que... lo probé Y da, sí, da lo mismo. da ¿Sí? lo mismo. Hay Ujú. un porqué, lo podemos explayar mucho más si quieren. Obvio. Pero esto nos resume el quilombo de sacar un porcentaje. Porque ¿qué tendría que hacer yo ahora para calcular la de acá abajo? Pero tengo que sacar 10% de bla, bla, bla. ¿Y pero por qué? Si ya encontramos una forma abreviada de hacerlo. Claro. O sea, fíjense, lo que nosotros tenemos para el segundo término, este monto de acá, ¿quién era? Era el 55.000. El 55, claro. O sea, yo acá ya tengo al 55.000. ¿Y qué pasa si yo lo incremento en 10% más? Ahí Obtengo sería 60.500. 60.500. Ahí va. ¿Sí? Bueno, y creo que sospechan a dónde va esto, ¿no? Si yo ahora, en el tercer mes, multiplico una vez más por 1,1, y lo voy a hacer en, a ver si me queda algún color acá, verde o algo. Ajá, sí, verde. Serían 60.550. 66.550, que era el monto que ya Mm, habíamos calculado, ¿sí? sí, 66.550. Bueno, no sé si ven todavía la conexión. Ahora la vamos a ver más clara. Acá el 1,1 aparecía una vez. Acá el 1,1 ¿cuántas veces aparece? Dos veces. 2 veces. O sea que esto lo podemos resumir en 50.000 por 1,1 elevado a la 2. O sea que el de acá abajo, si aparece tres veces, lo puedo resumir en 50.000 por
1,1 elevado a la 3. La bala 3. O sea que, ¿qué está haciendo esta cuenta de 50.000 por 1,1? Lo escribo acá. 50.000 por 1,1 a algún número. ¿Este número qué era? El mes, ¿no? El mes. Fíjense, tercer mes. Bueno, tercera me quedó escrito. Acá sería tercer mes. En el tercer mes, ¿cuántas veces aparecía el 1,1? 1, 2, 3. En el segundo mes, ¿cuántas veces aparecía? 2 veces. 2. Y en el primero solo aparecía una vez. Solo una vez. O sea que esto me dice, el resultado lo podemos llamar Y si quieren. Y va a ser la cantidad de plata que voy a tener a un determinado mes X. ¿Sí? Bueno, nosotros ya vimos de cómo se comporta una función de este estilo. Va a ser algo así. Si X vale 0, si yo estoy en el mes 0, bueno, tengo el monto inicial. Cualquier Sí. número elevado a la 0 nos da 1. Bueno, tiene sentido que en el mes 0, en el momento inicial, yo solo tenga el monto que ingresé. O sea que acá estaría 50.000. Hacer más acá. O sea, voy a tener el primer punto ahí. Y ya vimos cómo se comportaba esto. Hace algo así. Claro. ¿Sí? Si quieren averiguar en detalle, para por ejemplo, el mes 1, el mes 2, el mes 3 y así, lo único que harían es ingresar el mes en esa fórmula que acabamos de construir. ¿Sí? Y van a ver que es una locura lo que ocurre acá. Sí. ¿Sí? Si uno ingresa un número muy grande, imagínense, quieren que pasen 2 años. ¿Cuántos meses tendrían que haber pasado? Bueno, 24. Si ustedes se mantienen con disciplina y reingresan durante 2 años, sin que cambie el porcentaje que el banco les dice, ¿no? Porque, bueno, a veces pasa, 10%. ¿no? Y no suele ser 10%, suele ser un porcentaje mucho menor. Yo Sí. elegí 10% para que se entienda cuál es la idea de fondo, ¿sí? Pero no importa, incluso con un porcentaje de 5%, considerando el contexto del país y muchas otras cosas, puede ser conveniente o no invertir de esta forma, ¿sí? Tendría que hacer un análisis más profundo de la situación en general, ¿no? Pero en un contexto estable, que tristemente hoy en día no es, en un contexto estable del país, ¿sí? En una economía un poco más estable, esta sería una forma interesante de invertir, ¿no? Porque siempre estaríamos ganándole casi a la inflación. Bueno, eso es lo que uno busca cuando invierte, ¿no? Ganarle a la famosa inflación. Inflación, claro. Bueno, por ahí en los primeros meses no le ganará, pero a partir de cierto punto, llega fíjense cómo crece esto, ¿sí? La inflación, a no ser que estemos en el peor momento de la Argentina o de los países de Latinoamérica, donde la inflación sí casi creció de esta forma, esta suele ser una forma a la que no le podemos ganar fácilmente, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que la inflación le gane a ese tipo de crecimiento, ¿sí? La inflación suele siempre estar estancada. Crece no de manera exponencial. No exponencial, sino que es Claro. lineal, recta. Casi lineal. Salvo los países latinoamericanos que tuvieron unas situaciones de hiperinflación donde parecía esta cosa. Este no era el gráfico de un plazo fijo, era el gráfico Claro, de la no. inflación. Bueno, es una locura, es una devaluación Sí, inmensa, es una bestialidad. Bueno, en un contexto más o menos estable, fíjense lo potente que sería invertir en algo así, justamente por esta forma. Y si no me creen, fíjense, si ingresamos un 24 acá, yo lo voy a hacer con la calculadora acá. Profe, Sí. parece media parábola. Bueno, justamente crece mucho más rápidamente que una parábola. Muchísimo más rápido. ¿Sí? Las pueden comparar después, fíjense qué pasa. Es una buena idea esa de compararlo con la parábola, a ver si eso no es lo mismo. Pero crece muchísimo más rápido que una parábola. Eso te lo puedo asegurar.
Voy a hacer 1,1 y esto lo voy a elevar a la 24, dijimos, ¿no? Claro, 24, profe, porque ponele, se le agrega el 10% que es 55 y a ese 55 le agrega el 10% de 55, ya no es 50. Y bueno, por ¿quieren, eso quieren saber cuánto llega a me quedó cierto punto que tiene tanta plata que a esa misma plata le saca el porcentaje y ya Claro, no es lo mismo que cuando empezó. estás Esa es reforzando la la buena idea, del plazo fijo. No claro, sabía esa diferencia. estás reforzando la idea del interés compuesto. Y tal cual, Priscila. Sí. Este es el monto que me quedó. Fíjense lo loco que es. Eh, Esto es a los 2 años. Y yo lo único que hice fue invertir un monto inicial de 50.000. Y lo único que hacía era que se reingrese solo. Al cabo de dos Mirá, años, al cabo de 2 años, 50.000 se me transformó en casi medio millón. Lo interesante es qué pasa si no solo reingresa uno mes a mes el monto que recibe más el interés, sino que también le da un refuerzo, algo que quiera apartar de su sueldo, por ejemplo. Bueno, esa es una cuenta un poco más compleja, pero sí, crecería muchísimo más rápido. ¿Sí? Bueno, fíjense, y sí, Gaby, retírate, no hay problema, ya se fue, pero bien, seguro termina de ver el video después. Fíjense que si yo decidía solo ingresar el 50.000, ¿sí? Y sí. mantenerme con disciplina, decir, bueno, ese monto que se genere lo voy a dejar ahí, y que genere, y que genere, y que genere. Y lo voy a dejar, ¿sí? Bueno, al cabo de 2 años, yo agarré 50.000, que hoy en día, ¿para qué nos alcanzan 50.000? Una compra de súper, ¿no? Ujú. Una compra de súper, bueno, de hecho algunos gastarán mucho más que 50.000, ¿no? De hecho, yo suelo Legalmente, gastar cerca del doble en una compra que me dura 2 semanas. 100.000 pesos para 2 semanas. Yo porque no consumo mucho, pero sé que otros tienen muchos gastos por ejemplo, familia numerosa, ese tipo de cosas. O mismo porque están con alquiler o lo que fuere. Pero, 50.000 pero pesos. en 2 años le ganaste 442, 2.000 pesos, 486. Fíjense que es una locura lo que pasó en esos 2 años. ¿En cuánto incrementó esto? Pasamos de 50.000 a medio De cincuenta millón. mil a medio millón. Casi se multiplicó por 10 la cantidad que tenía. Bueno, por eso insisto, si uno lo refuerza mes a mes, además de agarrar el monto con el interés que le daba el banco, Claro, se multiplicó, pero elevado al 24 y se formó casi medio millón. bueno, ¿qué pasaba si yo me atrevía e invertía mucho más en el plazo fijo originalmente? O sea, en vez de 50.000, ¿qué pasa si yo metía 250.000? Si yo metía 250.000, A este en 2 años le ganaste 450.000 pesos, más o menos, aproximadamente, por 7.000 pesos y chirolas. 7.000 pesos y chirolas, me encanta. Voy a hacerlo en la calculadora brevemente para que vean qué cambiaba si yo metía 250.000. Si yo metía 250.000, ahora hago la cuenta, 1,1, esto lo elevo a la 24 y ahora lo multiplico por 250.000. Bueno, me dio un número grande, como esperarían, me dio ese número. 2.462.000. ¿Eh? Esto al cabo de 2 años. De que yo decidí separo 250.000 y me olvido de que existen y los dejo ahí tirados en el banco y que generen solos. Al cabo de 2 años tengo 2,5 palos. Ah, en Argentina, si viene el carrito, fuiste. Bueno, por eso. Hay muchas Ujú. cosas, muchas otras cosas que hay que tener en consideración cuando uno quiere invertir de esta forma, pero lo copado es que en una situación más estable,
es una forma totalmente válida y de hecho crece justamente exponencialmente. Sí, La ganancia que uno puede llegar a obtener con una inversión de este estilo, simplemente con ver el tipo de gráfico que tenemos ahí, ya uno da cuenta de que mes a mes la cosa crece cada vez más rápido. Bueno, ahora la pregunta que yo les quería hacer, y con esto lo conectamos con el logaritmo, y con esto cerramos la clase, es la siguiente. Si yo vuelvo al de acá, ¿sí? Vuelvo a este, al que yo ingresé 50.000. sí. Si yo quisiera saber cuánto tengo que esperar para tener 200.000, me falta un cero, ahí está. Eh, si yo quisiera saber cuánto tengo que esperar para tener 200.000 habiendo ingresado 50.000, que es el primer caso que estábamos mirando, ¿qué hago? O sea, la pregunta es, esta era nuestra fórmula que nos decía mes a mes, ¿no? Ujú. En vez de hacerlo por 24 meses, va a ser como un año y como por Mm, 15 meses. eso es lo que no sabemos. Pero diste justo casi en el blanco. No se comporta de esa forma como uno esperaría, justamente porque es un interés compuesto. ¿Sí? Igual la intuición estaba muy en lo correcto, Priscila, porque es entre 14 y 15 meses. Pero ¿cómo lo obtenemos de mirar la fórmula? Bueno, lo que ahora nosotros queremos es tener 200.000, ¿no? De este lado recuerden que era el monto que teníamos al mes que esté acá. Bueno, ahora entonces la pregunta es ¿quién es ese mes que está ahí? ¿No? De forma que si lo ingresamos y hacemos la cuenta nos da más o menos, este símbolo es más o menos, 200.000, ¿sí? Y el diez Aproximadamente. por ciento es mensual. Claro, siempre con ese contexto del 10% mensual. Bueno, ahora esto lo tratamos casi como una ecuación al principio. Decimos, 50.000 veces alguien me da, me faltó un cero, ¿no? Sí, falta un cero, ahí me di Gracias. cuenta. Tengo 50.000 veces. Alguien me da más o menos 200.000. Bueno, ¿no tendrá que ser que ese alguien... Yo tengo la pantalla rota, profe. Uh, bueno, espero que se pueda ver algo de lo que estamos escribiendo. Eh, Cuando uno recupera cómo resolver ecuaciones, lo que multiplicaba, ¿cómo pasaba al otro lado? Dividiendo. ¿Sí? Dividiendo. A modo de Ujú. resumen, estamos ya sobre la hora, por eso estoy haciéndolo así. Pero bueno, esto, ¿quién es? Bueno, lo hacemos con la calculadora, no tenemos por qué gastar nuestras neuronas ahora mismo en eso. Pero nos da 4. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta se nos transforma en lo siguiente. ¿A qué número debo elevar el 1,1 para obtener 4? Esto sí tiene que ver con logaritmos, ¿no? Los logaritmos nos daban eso, exponentes. O sea, esto lo podemos traducir, el 1,1 elevado a la x, igual, más o menos, a 4. Si quieren, el fideo este lo saco así no genero confusión. Pero recuerden que queremos más o menos tener 200.000, ¿sí? Sí, sí. Bueno, esto lo podemos traducir con los logaritmos. ¿De qué forma? Bueno, logaritmo. ¿En base qué? 1,1. Uno coma uno. ¿De quién? ¿De Del 4? 4. ¿Va a ser x? ¿Tiene sentido la traducción que hicimos acá? O sea, 1,1 elevado a lo que esté acá nos tiene que dar lo que hay acá. Y es exactamente lo que está escrito de ese lado. Hicimos la traducción bien. Siempre les invito a chequearlo cuando hagan la traducción para terminar de asegurarse de que lo traducieron bien. Y ahora
utilizando una de las propiedades del logaritmo que vimos en la clase pasada. Perdón, Kimei, perdón, Priscila, perdón, Abril. Les comento cómo resolvería uno esto en la calculadora, porque a veces en la calculadora no tienen el botón de logaritmo con una base como esta. No, claro. Entonces hay una propiedad del logaritmo que nos dice que este logaritmo lo podemos calcular así. Logaritmo en base 1,1 de 4 lo podemos calcular como el logaritmo en base 10 de 4 dividido el logaritmo en base 10 de 1,1. Y esto, si uno lo hace, más o menos le va a dar, como decía Priscila, 15, entre 14 y 15. ¿Sí? Las calculadoras suelen tener logaritmo en base 10. ¿Sí? La clase pasada habíamos charlado de que el botón de logaritmo en la calculadora aparece como log. ¿Sí? El log, claro, Log. no te, no te No marcaba el dice la número. base. No te dice, claro, la base. Si no dice la base, es en base 10. ¿Sí? Hay otro botón que dice ln, ¿sí? ln. Y esto es lo mismo que logaritmo en base e. Este no lo vamos a charlar en Adulto 2000, pero el número el número de Euler, es un número trascendental. Es Mm, muy especial, eh, para resumirlo. Pero no le presten mucha atención a ese botón, ¿sí? En la calculadora. Busquen el que diga log, ¿sí? Ese es el que tiene la base 10. Porque ustedes para hacer esta cuenta, ¿sí? Van a necesitar eh, justamente poder usar el botón que tenga la calculadora o el dispositivo que ustedes sí, estén usando. Si ustedes tienen, por ejemplo, la calculadora científica, esta de acá, no todos tienen una de estas, pero incluso esta no tiene, ah, no no, yo tiene, tengo una distinta, por eso no tengo bueno, esa pero misma que tiene fíjense, usted. incluso esta, que es la Casio clásica, o Daihatsu es la mía, eh, incluso esta no tiene, ¿sí? Para elegirle la base al logaritmo. Al logaritmo. Hay algunas que sí lo tienen, bueno, si lo tiene, genial. Ingresa esto de acá y ya está, no se preocupa. Si no tiene ese botón, sepan que tienen la propiedad que pueden usar esta de acá abajo. ¿Sí? Que pueden hacerlo con el logaritmo en base 10. Es más tedioso porque hay que La separarlo. calculadora, la ¿Cómo? calculadora de Google tiene para poner, Bueno, si la calculadora de Google pero tiene para elegir, úsenla. ¿Sí? Usen el dispositivo que más les convenga o quieran. ¿Sí? Yo les invito a mantenerse con un solo dispositivo para hacer estas cuentas, ¿sí? Acostúmbrense a usar uno. Si quieren hacer siempre del celu, hagan siempre del celu. Si deciden Sí, usar de la calculadora del Windows o de Google, bueno, manténganse con eso y intenten usar esta propiedad, ¿sí? Una o dos veces para chusmear a ver de qué se trata. Eh, y si es verdad que nos da más o menos 15, 14, entre 14 y 15, si mal no recuerdo nos da. Pero bueno, fíjense que para tener alrededor de 200.000 pesos tenía que esperar un poquito más de un año, ¿sí? Si el interés era de un 10% y yo habiendo ingresado nada más 50.000, ¿sí? Como monto inicial. ujú, Bueno, es para esto que nos sirve la función exponencial, por ejemplo, y la logarítmica, ¿sí? Van muy de la mano. Nos pueden decir a un determinado mes cuánta plata voy a tener en un plazo fijo. Y nos sirve también para hacernos la pregunta de, bueno, ¿y cuánto tendré que esperar para tener cierta cantidad? ¿Sí? Ese tipo de pregunta la encaramos con el logaritmo. El logaritmo nos ujú. busca el exponente. ¿Sí? Bueno, sé que fue muy rápido todo. No sé si tienen alguna duda o consulta que quieran hacer sobre esto o sobre No otra quedó cosa. tiempo, ¿no, profe? Y si quieren me quedo unos 3 5 minutitos más. No, yo Pero igual en un ratito ya tengo que ir a Igual en cocinar, los videos que vos... pero me dejó algo muy en claro, un panorama. No un pretendo que se panorama, sí, entienda no. todo ahora. Yo sí te No, pero invito. ya con todo esto grabado yo puedo revisar bien. Pasa que, bueno, no tenía, ya tenía que ir a cocinar un rato, pero por Vaya lo con. menos yo lo pude entender, no todo, pero
parte por parte. Bueno, de hecho te invito, Kimei, a revisitarlo, ¿sí? Y la parte que Dale, no se dale. haya entendido o captado, anotalo para traerlo el lunes que viene y lo vemos, Sí, ¿sí? porque lo último de acá fue una locura. Una locura mística, Sí, seguro. sí. Es una propiedad, ¿sí? Que usamos. No, no se pretende que salga de la intuición de por qué una cosa se No, vuelve la no, otra. está bien, está bien, está Eso bien. sí, No. se puede demostrar, sí, pero no pretendo que ahora con solo verla se haya visto el por qué es válido. El por qué es Sí, sí, válida no, no, la propiedad, ¿sí? está bien planteado, está, no hay Profe, ninguna. Sí. bueno, en los videos está todo. También ahí voy a ver la regla de tres, todo en matemática que vos pasaste. Igual yo estoy viendo, ya vi el video del 8 y ahora estoy en el 15 de mayo, Ah, bueno. que era la unidad 2 para ver ecuaciones y eso. Bueno, entonces está perfecto. Estás en la parte de mate A. Sí, en mate A, de ecuaciones, dijiste, ¿no? Sí, que es lo que una vez que vea esos dos videos voy a volver a ver la unidad esta De hecho, para... Priscila te va a venir recontra bien, y a Kimei también le comento, recuperar el cómo resolver ecuaciones, ¿sí? Lo que ustedes se van a enfrentar en el examen, y bueno, en los trabajos prácticos ya lo vieron, es que se busca resolver algún tipo de ecuación que involucra algún logaritmo Mm, o que involucra alguna función o expresión exponencial, ¿sí? Entonces, sí. más allá de la utilidad que está copado haberlo visto ahora, en el examen se les va a pedir ese tipo de cosas, resolver alguna que otra ecuación. La vez pasada habíamos resuelto una ecuación que involucraba un logaritmo, por eso. Mm, Si quieren la vez que viene, también reforzamos con alguna ecuación que involucre un exponencial. Y Sí, avanzamos con estadística. porque dale. tenemos Mm, dos Sí, semanas. claro, por eso nos quedan 2 clases más. Sí, dale, perfecto. Yo voy a estar en las siguientes dos clases, porque dale, te invito, nada sí, sirve. te invito. Dale. Muchas gracias, profe. La verdad que fue una hermosa clase y me sirvió mucho y menos mal Que encontraste que el usted espacio. tiene, claro, encontré el espacio y tiene un canal de YouTube para poder ver todos los En videos el, con detalle. en el momento que puedan, que quieran. Asincrónico es la idea, ¿no? Te dejo tranquilo, Kimei, anda a preparar la comida. Dale, Priscila, dale, Profe, dale. vos Muchas también. gracias. matemática A, segundo periodo, días miércoles. Matemática B, segundo periodo. Está bien lo que veo. Sí, matemática. Del segundo periodo. Bueno, gente, yo me despido, así que nada, muchas gracias, profe, Prisi, abrí todo. Que estén bien. Cuídense y les deseo suerte también. Igualmente. Chao. Chao. Y sí, Priscila, lo que vos decías es correcto. Mate A 2024, segundo periodo, días miércoles. ¿Sí? Y de Mate B también, 2024, segundo periodo. ¿Sí? Para hacerlo Sí. fácil, segundo periodo del 2024. Pero bueno. Eh, No, Mate B estoy viendo de este año ahora. está bien Y del también. año pasado. Está lo mismo. Sí, Así continúa. está Bueno, listo. perfecto. Chao, profe, gracias. Que estés bien, Priscila. Vale. Y Abril, no sé si tenés alguna duda o consulta. Bueno, parece que no. Pero en principio también finalizo para los compañeros de YouTube. Que si se quedaron hasta acá al final, bueno, nos vemos en el próximo video. O en la próxima clase. Los invito también a venir. Ay, se me había tildado todo el teléfono. Ah, ahí está, Abril. Se me había puesto negra la pantalla. No, hasta ahora no. Era eso y del logaritmo. Mm, Y después, bueno, estuve un poco complicado con el tema de estadísticas, pero eso en base al trabajo práctico número 2, ¿no?
Claro, sí, yo les invito a esperarme a la que viene para hablar de estadística. ¿Sí? Dale, perfecto. Hoy quería mostrarles esto. Buenísimo, gracias, profe. Bueno, nos vemos la que viene. Adiós, sí. Chao.